Dios los bendiga en esta hora. En esta hora me dispongo a grabar un nuevo mensaje de la palabra de Dios en este video. Mensaje que vamos a basar en el primer libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dice, la tierra está llena de violencia a causa de ellos, a causa del ser humano. Mi tema, en base a esta escritura, le he puesto la decisión final de Dios. La decisión final de Dios. Dios, en su amor y paciencia, espera que el ser humano se arrepienta y se vuelva a Él. Pero la necedad del ser humano hacia el pecado, la paciencia de Dios agota, que tomará la decisión que tomó en los días del diluvio: destruir a todo ser viviente. Bueno, el fin de todas las cosas ya está decidido por Dios, solo que Él ha establecido un día en el cual no ha llegado, pero llegará. Y nadie, ni los ángeles, ni Cristo, y ningún ser en la tierra conoce el día ni el año en que será el fin de todas las cosas. Solo Dios, en su autoridad, conoce el año y el día en que sucederán estas cosas. A nosotros solo nos corresponde obedecer la fe en Cristo y su palabra en esta tierra. Veamos el trato de Dios con el mundo antes de su decisión final. Antes de la decisión final, Dios concedió tiempo para el arrepentimiento. Génesis capítulo 7, versículos 4 y 10. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Versículo 10. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Se tuvo el tiempo en que se construyó el arca, y aún 7 días más para arrepentirse. En los tiempos de Noé, en la humanidad de aquellos tiempos, o la humanidad de aquellos tiempos, tuvo el tiempo en que se construyó el arca para poder arrepentirse y reconciliarse con Dios. Y no solamente el tiempo en que se construyó el arca, sino que aún pasados 7 días tuvo para poder arrepentirse ante Dios. Y no lo hicieron, y tuvieron que sufrir la decisión final que Dios había tomado en aquellos tiempos, a causa de la maldad de la humanidad de aquellos tiempos, a causa de la violencia de la humanidad de aquellos tiempos. La palabra de Dios nos dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, por Cristo, a quien designó dando fe a todos. Dios nos ha dado fe a todos, pero mi pregunta es: ¿dónde tienes tu fe ahora? Nuestra fe debe estar puesta en Dios y en su palabra, en lo que dice su palabra.
y ponernos a cuentas con Dios para poder escapar de su decisión final, que son los juicios sobre este mundo, como fue el juicio del diluvio en aquellos tiempos. Dios miró que el ser humano estaba incrédulo a la predicación de Noé, que otorgó 7 días para el arrepentimiento. Así hoy en día hay mucha gente que está incrédula a lo que la palabra de Dios dice. Mejor los animales obedecieron que el ser humano. Los animales disciernen antes que el ser humano el juicio de Dios. Los animales fueron más inteligentes en los tiempos de Noé, en los tiempos en que el diluvio destruyó a la humanidad de aquellos días. Mejor los animales entraron al arca que el ser humano. Los animales son más sensibles a los juicios de Dios. Disciernen más primero los juicios de Dios que el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano está cegado en su pecado. El ser humano está cegado en su maldad. La palabra de Dios nos dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El diablo ha cegado a muchos incrédulos que no los deja discernir el juicio de Dios sobre la humanidad, sobre el mundo. Antes de la decisión final, Dios concede tiempo para el arrepentimiento. Después que Noé terminó el arca, el ser humano tuvo 7 días para reconciliarse con Dios. En el momento que Noé terminó el arca, Dios pudo haber dicho: entra al arca y cierra el arca, porque en este momento desataré mi juicio sobre la humanidad. Pero no, Dios esperó aún 7 días más para ver si habría algún humano que se arrepintiera y que creyera al mensaje de Noé. Pero la humanidad de aquellos tiempos no quiso creer al mensaje de Noé, se burlaba de Noé, como hoy en día la gente se burla de los que predican el Evangelio de Cristo, de los que predican la palabra de Dios. Hoy en día es igual. Ya han pasado más de 2000 años que la obra de salvación a través de Cristo fue terminada en la cruz del Calvario. Y aún Dios espera el arrepentimiento del ser humano en esta tierra. Si los humanos tuvieran la sensibilidad de los animales que entraron al arca, millones de almas serían salvas. Millones de almas serían salvas. Dios, en su grande misericordia, siempre concede el tiempo al ser humano para que se arrepienta y vuelva a Dios. Antes de que Dios decida enviar un juicio sobre la humanidad, antes de eso Dios ha concedido tiempo para el arrepentimiento. Por eso Dios no puede quedarse sin testimonio a sí mismo. El hombre no puede argumentar con Dios, porque Dios
nos concede tiempo para arrepentirnos. Porque Dios nos concede el tiempo a todos los seres humanos, de arrepentirnos y de ponernos a cuentas con Él. Dios, en su grande misericordia, siempre concede el tiempo al ser humano para que se arrepienta y se vuelva a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo he escuchado gente decir, desde los tiempos de mis abuelos, que dicen que Cristo va a venir y no ha venido. Aquí está la respuesta a esas palabras. Si el Señor no ha venido es porque está concediendo tiempo al ser humano para que se arrepienta y se reconcilie con Dios. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. Jeremías 31:3. Escrituras que nos demuestran que Dios concede tiempo al ser humano para el arrepentimiento. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Nadie puede decir que Dios no es un Dios de amor. Al contrario, por amor a nosotros, al mundo, concede tiempo para que el ser humano se arrepienta, se reconcilie con Dios y no sea destruido en el juicio, que es la decisión final de Dios sobre la humanidad incrédula, sobre la humanidad que no quiere arrepentirse. Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 y 21. Otra escritura que demuestra que Dios concede tiempo para el arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 y 21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí hablando Dios que le ha concedido tiempo a esta mujer llamada Jezabel y a todos los que adulteran con ella para que se arrepientan. Pero esta mujer no se arrepintió y muchos de los que adulteraron con ella no se arrepintieron y fueron alcanzados por el juicio de Dios. A esta mujer Dios la arrojó en cama y a los que adulteraron con ella y no se arrepintieron, los destruyó junto con ella. Antes de que Dios tome la decisión final de enviar un juicio sobre la humanidad, antes Dios concede tiempo para que la humanidad se arrepienta.
Recuerda, nuestro tema es la decisión final de Dios, que es el juicio sobre el mundo. Y nuestro primer punto, antes que Dios tome la decisión de enviar juicio sobre el mundo, concede tiempo para el arrepentimiento. Y hoy todavía estamos en ese tiempo que Dios está concediendo para arrepentirse. Otra de las cosas que Dios hace antes de ejecutar su decisión final sobre el mundo, Dios salva a los justos. Dios salva a aquellos que han decidido creer en Él, que han decidido creer en su palabra y creer a su mensaje en su palabra. Primero Dios concede tiempo para el arrepentimiento antes de su decisión final. Y luego Dios salva a los justos antes de ejecutar su decisión final sobre el mundo. Génesis capítulo 7, versículos 1 y 7. Antes de la decisión final, Dios salva a los justos. Génesis capítulo 7, versículo 1 y versículo 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que han decidido creer en el mensaje de Dios, en el plan de salvación de Dios para este mundo que es Jesucristo. Y aquellos que después que deciden creer en Cristo como su Salvador, se esfuerzan y tratan de obedecer la palabra de Dios en este mundo. Se apartan de todo lo malo para poder ser salvados de la decisión final de Dios, que es el juicio sobre el mundo. Antes de la decisión final, Dios salva a los justos. Versículo 7. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Entró Noé al arca. ¿Por qué entró Noé al arca? Porque Noé creyó a Dios. Porque Noé creyó al mensaje de Dios. Creyó a la palabra de Dios. Y preparó el arca para poder ser librados del juicio de Dios. Hoy en día nuestra fe en Jesucristo es lo que nos va a librar de los juicios de Dios que están establecidos para este mundo en la decisión final de Dios. Así nos mirará Dios hoy en día. Nos mirará justos en esta generación. Seamos de los justos que Dios voltea a mirar para salvarnos de los juicios. En el tiempo concedido por Dios para el arrepentimiento, 8 personas fueron salvas de la destrucción del mundo antiguo. Versículo 7 en Génesis capítulo 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Decidieron entrar al arca, Noé y su familia,
para no ser ahogados por las aguas del diluvio, para no morir en las aguas del diluvio. Y si la humanidad de hoy en día quiere ser salva de morir en los juicios de Dios en su decisión final, debe arrepentirse y creer en Cristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Mientras siga la predicación del Evangelio aquí en la tierra, la gente tiene oportunidad de ser salva. ¿Quieres ser salva de los juicios de Dios? Necesitas venir a la salvación que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios tiene que acortar los días para acelerar la llegada del día que Él ha establecido para el fin de todas las cosas por causa de los escogidos, por causa de los justos. Mateo 24, 22. Yo no sé si se han dado cuenta, pero desde hace tiempo que los años pasan rápido. Porque hoy estamos festejando un año nuevo y cuando menos pensamos, ya se está despidiendo ese nuevo año para comenzar otro nuevo año. Esto revela y refleja que Dios ha acortado los tiempos por causa de los justos, por causa de los escogidos. Mateo 24, versículo 22. Mateo 24, versículo 22. Mateo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque Dios tiene que acortar los tiempos, porque a veces los escogidos, los justos, son arrastrados por el ambiente de este mundo, por la corriente de este mundo. Y Dios tiene que acortar los días, porque si no, nadie sería salvo. Está escrito en la palabra de Dios. A veces los justos somos arrastrados por la maldad de este mundo, que Dios tiene que acortar los días. Si estás en la salvación de Cristo, no te salgas. Él ya viene. Él ya viene pronto. El día de su salvación está cerca. El día en que Dios nos va a sacar a través de Cristo de este mundo para no sufrir los juicios que terminarán con este mundo, para no sufrir la decisión final de Dios, que son los juicios. Los justos estaremos por encima de los juicios que vendrán sobre el mundo, como lo estuvieron Noé y su familia en el mundo antiguo. Génesis capítulo 16, Génesis capítulo 7, versículos 16 al 18. Los justos estaremos por encima de los juicios que vendrán sobre el mundo, como lo estuvieron Noé y su familia en el mundo antiguo. Génesis capítulo 7, versículos 16 al 18. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Mientras la humanidad de aquellos tiempos moría ahogada en las aguas del diluvio, Noé estaba dentro del arca que Dios le dijo que preparara. Noé flotaba dentro del arca. Noé y su familia, que Dios le dijo que preparara,
flotaba sobre el juicio de Dios. Así los justos de hoy en día estaremos por encima de los juicios de Dios, porque Cristo vendrá a sacarnos de este mundo y llevarnos con Él al cielo, y estaremos por encima de los juicios, mientras los que no quisieron arrepentirse estarán sufriendo los juicios de Dios en el mundo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros esperamos de los cielos a su Hijo Jesucristo, quien nos va a librar de la ira venidera, quien nos va a librar del enojo de Dios sobre todos aquellos que han causado violencia en esta tierra, que han causado maldad en esta tierra. Dios nos va a librar a través de Cristo de su ira, de su enojo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 18. Los justos estaremos por encima de los juicios de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nosotros estaremos sobre los juicios, arriba con Cristo, mientras los juicios estarán destruyendo a una humanidad incrédula que no quiso arrepentirse de sus maldades y de sus pecados para convertirse a Dios. Después del arrebatamiento de los justos, los juicios de Dios prevalecerán sobre la tierra. Que seamos de los justos que queden en la eternidad con Dios. Mientras mucha gente moría en la tierra por el juicio de Dios, Noé y su familia flotaban sobre el juicio de Dios por creerle a Dios y obedecerle. El verdadero creyente vive esperando la venida de Jesús. Recuerda, nuestro tema es la decisión final de Dios, y la decisión final de Dios son los juicios sobre el mundo. Pero antes de que Dios ejecute su decisión final, Dios concede tiempo para el arrepentimiento al mundo. Antes de que Dios ejecute su decisión final sobre el mundo, que son sus juicios, Dios salva a los justos, aquellos que decidieron creer en Dios, que decidieron creer en Cristo en este tiempo, que decidieron creer al mensaje de Dios en este tiempo. Y después de que Dios concede tiempo y salva a los justos, entonces viene la decisión final de Dios, que es el fin de todo ser viviente. Se oye muy duro esto, se oye muy drástico, pero Dios decidirá el fin de todo ser incrédulo,
de todo ser que no se arrepintió de sus maldades, de sus pecados, de todo ser que rechazó la salvación de Dios a través de Cristo. Génesis capítulo 7, versículo 10. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Después de todo el tiempo que se construye el arca, después de que Dios concede 7 días más para el arrepentimiento, después de que Noé y su familia, los justos de aquellos tiempos, entran al arca para ser salvos del juicio de Dios, entonces viene el juicio de Dios sobre la humanidad de aquellos tiempos, que fue el diluvio. Todo ser viviente que hace violencia, que hace maldad, que hace pecado, sufrirá la decisión final de Dios, que son sus juicios. Aquí está el punto principal de la decisión final de Dios: destruir al ser viviente por tanta violencia en la tierra. Va a destruir a todos que causaron violencia en la tierra, aquellos que no se arrepintieron, de su violencia. Dios los destruirá en su decisión final, que son los juicios. Génesis capítulo 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Como hay hombres hoy en día que se jactan de su violencia, que como pavos reales caminan por su violencia, ignorando que Dios, si no se arrepienten, Dios los destruirá a todos ellos con su juicio. Dios los hará nada con su juicio. Isaías capítulo 28, versículo 22. Isaías capítulo 28, versículo 22. Ahora, pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Mientras el hombre incrédulo se burla el mensaje de la palabra de Dios, las cuerdas de su pecado lo están atando más para el juicio de Dios. Lo están atando más para la decisión final de Dios, que es su juicio sobre el mundo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Vendrá destrucción repentina sobre este mundo. Los que no creen al Evangelio y que se burlan, las cuerdas de su pecado se aprietan más sobre su vida para ser destruidos. La destrucción de los hombres rebeldes y pecadores será con un juicio jamás visto en el mundo. Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 6. La destrucción de los hombres rebeldes y pecadores será con un juicio jamás visto en el mundo. Génesis 2, capítulo 4, versículo 4 al 6. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados,
el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Dios no había hecho llover jamás en la humanidad de aquellos tiempos. La hierba se regaba con un vapor que subía de la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 17. Génesis capítulo 6, versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Noé les advirtió de un diluvio que destruiría la humanidad. Y la gente no quiso creerle a Noé. Hasta que vino el diluvio, pero ya era demasiado tarde. Así también hoy en día Dios destruirá a este mundo con un juicio jamás visto en la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 12. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 12. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Esta tierra en la cual hoy vivimos, este mundo en el cual hoy vivimos, estos cielos que hoy vemos, van a ser deshechos por fuego. Dios destruirá este mundo con fuego. Algo jamás visto en la tierra, como en los tiempos de Noé, jamás se había visto un diluvio. El mismo mensaje que Noé dio a la humanidad de que Dios destruiría a la humanidad de aquellos tiempos con un diluvio por tanta violencia en la tierra, hoy es el mismo mensaje que se da, pero no acerca de un diluvio, sino acerca de una lluvia de fuego que caerá sobre la humanidad que no se arrepienta hoy en día, sobre la humanidad que no crea al mensaje de la palabra de Dios. La próxima destrucción del mundo ya no será con un diluvio de aguas, sino con un diluvio de fuego. El arrepentimiento y el creer en Cristo les dará la salvación y la vida eterna. Este juicio se vio en Sodoma y en Gomorra, y en el día que Dios ha establecido se verá sobre el mundo entero. Destrucción de fuego sobre una humanidad solamente se vio en Sodoma y en Gomorra. Algo que en nuestros tiempos no hemos visto, pero que los que no se arrepientan
lo verán y sufrirán ese gran juicio de Dios, destrucción de este mundo con fuego, que deshará este mundo con fuego. Y termino. En la decisión final que Dios ha determinado para este mundo, seamos de los justos que Dios ha de salvar. Amigo y amiga que me escuchas, así como el arca fue la salvación para Noé y su familia, así Jesucristo es la salvación para este mundo hoy en día. Solo deja tus pecados y entrégale tu vida a Jesucristo, y salvo serás de los juicios venideros, y Él te dará vida eterna. Este es el mensaje que les he traído, la decisión final de Dios sobre este mundo. La decisión final de Dios sobre este mundo son sus juicios. Pero antes de llevar a cabo Dios su decisión final sobre este mundo, concede tiempo para que nos arrepintamos y aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Antes de que Dios ejecute su decisión final sobre este mundo, que son sus juicios, Dios salvará a los justos, aquellos que hemos creído en Cristo y que nos apartamos de lo malo para poder ser salvos de la decisión final de Dios, que son sus juicios. Y después de estas cosas, entonces Dios ejecuta su decisión final sobre el mundo, que son sus juicios. Dios les bendiga en esta hora. Y todavía estamos en el tiempo que Dios está concediendo para el arrepentimiento.